Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de Mecánica de Suelos 2. Mecánica de Suelos aplicada, grupo número 2. Hoy es viernes 24 de septiembre de 2021. Como siempre hacemos, permítanme ahora por favor unos segundos para mostrarles una presentación asociada con nuestro tema. Bien, entonces en unos segundos la vemos. Ahí está. Entonces, uno de ustedes confirme que se está viendo y adicionalmente que me escuchan, por favor. Sí, ingeniero, se ve y se escucha perfectamente. Ok, gracias. Entonces, vamos de lleno a nuestro tema. Como siempre hacemos, lo primero, déjeme ver. Hacemos un pequeño repaso de lo que hemos avanzado, un espacio de preguntas, eso es lo normal. Y estamos ahora en este capítulo, ¿no? Estamos en mecánica de rocas. Y hemos visto la introducción, hemos visto dentro de la matriz rocosa las propiedades físicas, y muchísimo de las propiedades mecánicas nos falta muy poco dentro matriz. Todavía en este capítulo vamos a ver discontinuidades y luego macizo rocoso. Dentro de las definiciones que repetimos y repetimos es el de macizo rocoso, matriz, estructura, hacen el macizo rocoso, la estructura son las discontinuidades y la matriz la roca intacta. Y la mecánica de rocas ve el comportamiento de el macizo rocoso sujeto a fuerzas. Esa es básicamente la idea, estudia, ¿no? Y por supuesto, para eso hay que empezar con la matriz. Si todo fuese o es, ¿no? Sin discontinuidades, no tiene discontinuidades, ¿cuáles son sus características? Hemos empezado con la matriz hablando de identificación y clasificación y todo lo que está ahí, ¿no? Ya sabemos qué es composición mineralógica, fábrica, textura, tamaño de grano, color, dureza, porosidad, peso específico, gravedad específica, contenido de humedad, permeabilidad, durabilidad y alterabilidad. Y además, en cuanto a propiedades mecánicas, ya hemos visto cuáles queremos ver, pero mejor que esa tabla hemos dicho, hablemos primero de resistencia, y ahí hemos hablado del criterio de Morculom, del criterio de Hooke-Brown, y hemos dicho el criterio de Hooke-Brown en roca intacta es este de acá, esa ecuación que representa ver sigma 1 en función de sigma 3 de esa manera. Esa es esa ecuación. Y si tomamos un punto ahí, una combinación de sigma 1 y sigma 3 produce falla. Especial este punto que con sigma 3 se da lo mismo, pero al no haber esfuerzo lateral se llama compresión uniaxial, y este otro que se llama resistencia a la tracción. Y no hemos visto primero, pero el día de hoy, volviendo atrás, podemos decir cuál es el ensayo por excelencia que permite que obtengamos estos parámetros adecuadamente, que hacemos 5 ensayos con la falla en sigma 1 y sigma 3 y linealizamos esta ecuación y de ahí determinamos M1 y sigma CI, es el ensayo triaxial, ¿no? Eso nos ha quedado claro. Eso es lo último que hemos visto la clase anterior y han hecho un ejercicio. En un momento van a poder preguntar. Muy especialmente
extra de que este ensayo triaxial determina todo y determina realmente la envolvente y la ecuación, hay ensayos que permiten determinar este valor. Y si uno determina solo ese valor y estima MI, igual tiene la ecuación entera, ¿no? Eso no cabe duda. Y esos son el ensayo de compresión simple, el de carga puntual y el martillo Schmidt. Y estas clases hemos visto todos estos ensayos y hemos entendido todo aquello. Solo nos falta hablar en este caso de la resistencia a la tracción y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero con respecto a todo esto que ya sabemos y los ejercicios que han resuelto para hoy, ¿desean hacer alguna pregunta? Yo voy a ver quiénes están llegando un momento. Los estoy admitiendo. No hay necesidad de una segunda sala, entonces voy a esperar un minuto. Pero escucho las preguntas que puedan hacer. Ninguna pregunta. Bien. Entonces está avanzado. Esta es una primera parte para esta clase de hoy. Estamos tranquilos con esto de acá. Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, sigamos viendo más aspectos. Hemos hablado que todavía dentro de lo que es resistencia, nos falta hablar sobre la resistencia a la tracción, ¿no? Aquí está. Y hay tracción directa y tracción indirecta. Y cuando vemos aquí, decimos aquí tenemos un núcleo y estamos aplicando una fuerza P y a lo largo de esa línea realmente hay tracción. De modo que aplicar esa fuerza P de esa manera representa un ensayo de tracción indirecta. Por eso aquí dice tracción indirecta. Y la ecuación es muy simple. Dice si la resistencia a la tracción que queremos hallar y sabemos que con el valor P falla, entonces 2P sobre pi dl representa la resistencia a la tracción. Pero también podemos hacer el ensayo de tracción directa. Podemos jalar de un lado y del otro hasta que se parta y la fuerza entre el área va a dar el valor de resistencia a la tracción. Entonces veamos eso en unos minutos. ¿Qué quiere decir tracción directa? Como dice aquí, consiste en medir directamente la resistencia de un cilindro. Y por supuesto, igual hay ciertas normas. L sobre D entre 2.5 a 3, el diámetro no menor a 54 milímetros, una fuerza traccional en el orden de 0,5 y 1 megapascal por segundos, y se calcula dividiendo la fuerza aplicada y el momento de la rotura por el área circular. Y 5 ensayos. Fácil de entender. Veamos el video. También hay que agradecerle a la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. Entonces habla del método para determinar la resistencia a la tracción. Bien, las partes más relevantes traduzco, no se tienen que preocupar por leer. Entonces dice, paso 1, obviamente necesitamos conocer nuestra muestra con las características que hablábamos. Diámetro más de 54 milímetros o 54, relación alto diámetro de 2,5 a 3, entonces ahí se tiene una probeta exactamente así. Y hay que saber primero las propiedades físicas, el volumen, la masa
y a partir de ello la densidad, el contenido de humedad, lo que se necesite para aquello. Bueno, en cuanto al ensayo mismo, viene la idea de que se quiere jalar. Por lo tanto, hay que pegar ese núcleo a una base. Esa es la idea ahí. Habla del tamaño de ese agente cementante, que no debe ser realmente muy espeso. Y ahí está lo que se puede ver. Ahora a un lado y al otro lado. Se ha puesto esas extensiones y ahora nuestra probeta se va a la máquina que hace tracción. Y ahí lo que se ve es que se está acomodando. Se puede decir que ahora todo necesita transductores y los transductores llegan a una máquina y uno directamente ve las deformaciones, las fuerzas, lo que dé y listo, ahí está. Se ha jalado y se ha llegado a un valor y se ha roto la roca y después más detalles, especialmente aquí el contenido de humedad. Antes no habíamos puesto al horno, ahora sí podemos poner al horno. Antes dije el contenido de humedad también, pero no de la misma probeta, ¿no? De esta probeta, ahora la parte que sobra puede determinarse. Resultado, la fuerza dividida entre el área. Y el área es muy clara, la conocemos. Listo. Ese es el ensayo de tracción directa. En un momento pueden hacer sus preguntas. El ensayo de tracción indirecta es el que ahora también vemos. Tracción indirecta es el brasileño. Y dice aquí se aplica una carga vertical compresiva, como ya habíamos entendido, y lo mismo tiene un rango que se consiga la rotura en unos 15 a 30 segundos y en un rango de 200 newtons por segundo de incremento. Y una vez que uno mide la carga P de rotura, es fácil encontrar la resistencia a la tracción. Igual veamos el video de qué trata y cuál es el procedimiento de la tracción indirecta o el ensayo brasileño. Datos de la muestra, dice ahí. Igual que antes, el diámetro no menos que 54 milímetros. Y ahí está el sistema, el aparato se ve dónde está nuestra roca y cómo luce el aparato arriba y cómo se va a hacer la carga. Bien, entonces, ¿cómo se arma eso? Primero una parte plástica de perímetro. Ahí está nuestra roca, nuestra muestra, nuestro núcleo. Esa pequeña prensa con las dimensiones adecuadas es lo que hace este sistema brasileño. Esa es la idea. Y eso, por supuesto, va después a la prensa. Esta prensa ya la hemos visto en otros ensayos. Y empieza a
con la fuerza y se quiere medir la fuerza P que va a romper aquello. Está la idea de que debe romperse 15 a 30 segundos, como dijimos, a una velocidad de 200 newtons por segundo aproximado, ¿no? Y ahí se rompió. Este es otro ejemplo. Se puede ver la línea, ¿no? Y es ahí donde aparece la atracción. Y dice, mucho cuidado en cuál es el valor que realmente era la falla. Hay un pico en el primera muestra, el otro ahí, y después vuelve a subir, pero es el primer pico donde ha fallado. Y después lo que dijimos es solo cuestión de ver la carga y nada más. Ese es el ensayo de tracción. Entonces, una vez más, hemos dicho que la tracción puede ser directa. Hemos visto la idea general, el ensayo. No hay nada más complicado que eso. Es muy simple, pero por supuesto que necesita equipo caro por la prensa y cuidado, pero es muy simple. Y este más simple aún, una compresión como la que acabamos de ver. Esa es la resistencia a la tracción. Bien, ahí paro un momento. Después de haber visto esto, quizá tienen alguna pregunta. Este es buen momento para preguntar cualquier cosa sobre resistencia a la tracción. Bien, yo tengo una pregunta. José Emilio Arispe, ¿está presente? Sí, sí, que estoy presente. Ok, ¿por qué no tienes tu foto y tienes una J? Ay, me he olvidado subir. Enseguida le subo una foto, Inge, no se preocupe. ¿Y Gilmar Sotolazo está presente? ¿No está Gilmar Sotolazo? ¿No? Una vez más, por favor, ¿está Gilmar Sotolazo? Nada, solo se conectó y se fue. ¿Está Hugo Valderrama? ¿Está Hugo Valderrama? Nada, no está Hugo Valderrama. Bien. ¿Está Daniela Gandarillas? ¿Está Daniela Gandarillas? ¿No está Daniela Gandarillas? ¿Está Daniel Valencia?
Presente, ingeniero. Ok. ¿Está Ramiro Ochoa? Presente, Inge. Bien. Sigamos adelante. Entonces volvemos a esta gráfica y decimos, volvamos a esta idea, todo lo que ya sabemos. Consecuencia, en esta envolvente, que es la que hemos visto, hemos aprendido la ecuación, el triaxial para determinarla y adicionalmente los ensayos que permiten hallar esta resistencia, más el MI estimado da toda la envolvente. Y por último, acabamos de ver que se puede determinar este valor extra de lo que podría ser esta ecuación, ¿no? Porque si tenemos ya la ecuación, podríamos poner sigma 1, 0 aquí, y ahí determinar la resistencia a la tracción, pero también podemos especialmente saber ese valor de esos ensayos como acabamos de ver. Consecuencia, en esta parte que nos guiaba acá, podemos decir, ya sabemos cómo hallar la resistencia a la compresión simple y en qué esquema entra la resistencia a la tracción. Los parámetros SAFE si utilizamos Mohr-Coulomb y además los valores de E y coeficiente de Poisson si usamos el triaxial o si hacemos una compresión uniaxial. Entonces uno dice, muy interesante, aquí solo falta entender qué es esto de velocidad de ondas sónicas, ¿no? No es que entra exactamente dentro la ecuación de envolvente de Hooke y Brown, pero es también una propiedad mecánica. Entonces vayamos a ver a qué se refiere la velocidad de ondas sónicas. Y nos dice, es muy fácil, en un laboratorio hay que tener una muestra y a continuación con esa muestra simplemente hay que pasar ondas de un lado a otro y se miden las ondas longitudinales y de corte. Igual queremos ver un pequeño video sin entrar al detalle de cómo se miden, solo la idea de qué se hace. Y ahí está otra vez, queremos medir las ondas P y S, la velocidad, ¿no? Es en realidad a lo largo de una muestra. Nos dice, igual utilice un programa que le permita ver velocidad y tiempo. En especial, tiene dos placas y un equipo, ¿no? Que uno se compra y un peso encima. Entonces, primera idea, cuando va a poner el peso, ponga todo en su programa para que entre en cuenta el peso. Eso es lo que hasta ahí básicamente dice, ¿de acuerdo? Sin entrar al detalle de ondas P y esas, pero eso dice. Bien, y luego tiene que unir para medir las ondas P adecuadamente, tiene que unir esos receptores o más bien el que envía y el que recibe, ahí está. Y por eso cierta vaselina y el peso del que hablábamos y está listo para pasar. Entonces lo que hace el equipo evidentemente es pasar una onda y se ve el tiempo, sin entrar en el detalle de cómo se mira la onda, ¿no? Pero ahí está y se ha hecho el ensayo y así se puede saber la onda S. La onda P, la velocidad de ondas P y las S consisten aquí en poner lo mismo, pero no se ajusta porque se tiene que mover lateralmente. Igual se pasa y el programa mide realmente esa velocidad y tiempo. Esa es la idea sobre la roca. Y listo. Ese es el ensayo de ondas sónicas. Y aparte de las características, uno puede medir esas velocidades en función a la densidad y ahí hace el cálculo con una ecuación muy simple de la densidad y el módulo E, y así puede tener lo que quiera. Ahí está, tiempos, y termina diciendo las velocidades son tantas.
capas, nada más, no hay confusión alguna. Listo. Y eso es lo que se llama una propiedad mecánica. ¿Cómo se puede utilizar eso después? Ya veremos, pero el concepto es ese. Entonces ya están las ondas adecuadas. Consecuencia, volvemos a esta tabla grande y decimos, ya está todo. En cuanto a propiedades estas que dijimos de identificación y clasificación, y en cuanto a las propiedades mecánicas, por lo tanto, la matriz rocosa entendida. Tiene harto ensayo, pero todo muy simple, ¿no? Ecuaciones muy simples, pero ya está entendido. Perfecto. Entonces eso cierra la matriz. Vamos ahora a ver más. Vamos a ver las discontinuidades. Entonces toda esta primera parte de matriz ya está lista. Nos toca ver las discontinuidades. Y vamos a hacer eso. Primero ver qué son discontinuidades, ya no como geólogos, ya no sabiendo lo que el geólogo sabe, sino que lo que el ingeniero civil tiene que saber. Luego las características, aquí decía propiedades físicas, aquí el término que se usa es características, y luego las propiedades mecánicas. Entonces uno mira y dice, esta es la foto de un macizo rocoso. Uno ve con calma unos árboles por ahí, o arbustos, y nota que evidentemente todo eso es un macizo rocoso, y nota una serie de discontinuidades. Bueno, esos son discontinuidades, ¿no? O mira esta foto, que ya la habíamos visto algún rato, y dice, aquí hay otras discontinuidades, ¿sí? Todas esas son discontinuidades. Obviamente, las discontinuidades son importantes en un macizo. Por ejemplo, este macizo tiene una discontinuidad en ese sentido, una discontinuidad principal, puede tener otras, como acabamos de ver. Y si hacemos la excavación, no es lo mismo, a pesar de que es la misma roca y adicionalmente es el mismo talud, no es lo mismo el lado izquierdo que el lado derecho. Este es más desfavorable. Entonces, de alguna manera hay que entender cómo van a afectar estas discontinuidades el macizo. Solo como discontinuidades. Obviamente, si tenemos una presa y esta es la presa y el agua empuja ahí, no es lo mismo que este lado que es en el mismo macizo, ¿no? Por las discontinuidades. Ese es más desfavorable. Y lo mismo en un túnel. No es lo mismo este hastial que ese otro o el techo por las discontinuidades. O si las discontinuidades son verticales u horizontales o tienen un ángulo, no es lo mismo. Entonces, es muy, muy claro que hay que ver la mecánica de las discontinuidades, ¿no? Esa es la idea. Entonces, empecemos viendo nombres, esos que el geólogo especialmente sabe, ¿no? Pero que nosotros ahora queremos hacer nuestro. El geólogo sabe, pero nosotros también, desde este curso, no antes. O quizá algo en geología, pero claro que desde este curso. Entonces queremos mencionar que vamos a ver los tipos de discontinuidades, ¿no? Tipos. Y hay que pensar que existen las que son sistemáticas y las que son singulares y las que son planos y las que son líneas. Entonces hay discontinuidades planares, lineales, sistemáticas, singulares. Y ahí vemos claramente y empezamos con una. Empezamos y decimos la estratificación. Entonces eso es fácil de entender, la estratificación. Decimos, aquí están los planos de estratificación. ¿Por qué? Porque esta es una roca sedimentaria, ha habido capas de sedimentos y se han litificado, pero queda ahí la discontinuidad, claramente. Entonces uno dice, esto es fácil de entender que son estratos. Perfecto, esas son discontinuidades. ¿Qué tipo de discontinuidades? Sistemáticas y son planos. Excelente. Y luego dice, están las láminas. Y aquí uno ve el tamaño, un martillo. Y en esencia, si fuera visto de lejos y sin martillo, diríamos, es lo mismo que la estratificación. La diferencia
Es que estas son láminas, ¿no? Por eso dice aquí, las superficies de laminación son discontinuidades sistemáticas que aparecen en las rocas sedimentarias, correspondiendo a los planos que limitan las láminas o los niveles megascópicos más pequeños de una secuencia sedimentaria. Entonces ahí uno puede ver y dice, esas son las láminas, y se notan claramente, pero también dice, si me acerco aquí, este es realmente el espesor de este estrato, pero tal vez yo pueda ver ahí, ya no se nota de lejos, pero esas pequeñas láminas, también pueden estar entre esto de acá. Aquí es más claro la laminación. Entonces, esas son también discontinuidades. Entonces, ya como civil digo, no hay problema. El geólogo me avisa estas cosas, pero ahora como civil yo distingo qué es una estratificación y distingo qué es laminación. Y después viene la idea que también tengo que entender que son discontinuidades sistemáticas y adicionalmente planos. ¿Por qué sistemático? Porque hay varias, ¿no? Esa es la idea. Las diaclasas. Hasta ahí paro un momento y ahí quizá tengan alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Bien. Entonces decimos eso es simple. Ahora hablamos de diaclasas, ¿no? Es lo que corresponde. Otra vez sistemático y adicionalmente plano. Entonces aquí me dice, las diaclasas son planos de discontinuidad o son los planos de discontinuidad más frecuentes en los macizos rocosos y corresponden a superficies de fracturación o rotura de la roca a favor de las cuales no ha habido desplazamiento, ha sido muy pequeño. Atendiendo a su origen, pueden haber diaclasas de origen tectónico, formadas por la contracción durante o después del emplazamiento del cuerpo ígneo o relajación. Y decimos, eso es fácil de entender, ya habíamos visto que el geólogo sabe esto, pero uno dice, veo aquí la estratificación, veo que ha habido unas fuerzas en su historia geológica, por eso se ha deformado, entonces es una deformación dúctil y ha ocasionado estos tipos de diaclasas o juntas, una separación. Y dice, pueden haber las de tensión, y uno dice aquí, arriba, se puede decir, en el borde superior, por eso dicen en la charnela del pliegue aquí, o pueden ser estas otras en dirección, ¿no? Se entiende en el mismo sentido, o debusamiento, estas en este otro sentido se llaman debusamiento, o pueden haber oblicuas, pero todas son diaclasas o juntas. Superficies de fracturación o rotura de la roca. Fracturación o rotura de la roca. Y vemos otras, decimos, aquí también puedo ver un macizo cualquiera y hay unas flechas y me dice, mire ahí, se ha roto la roca. Esa es una diaclasa. Mire aquí, se ha roto la roca y veo algo sistemático. Veo aquí otra vez otra rotura de la roca porque algo ha pasado en este proceso. Entonces, como dice aquí otra vez, aquí arriba, también denominadas juntas, son fracturas que no han tenido desplazamiento y las que más comúnmente se presentan en la masa rocosa. Hay de todo, como se puede ver. Esas se llaman diaclasas. Y después están los planos de esquistosidad. Y dice, son de origen tectónico, aparecen en rocas que han sufrido alguna deformación importante
disponiéndose perpendicularmente a la dirección compresiva del máximo acortamiento. Entonces dice, no es tan fácil como esto. Otra vez fuerzas en la historia geológica y otra vez lo que puede llamarse, por ejemplo, aquí la estratificación, luego el pliegue por las fuerzas, pero ahora resulta que aparecen estos planos. Y veo yo, y digo, aquí está un plano asociado con esto, y leo otra vez. De origen tectónico, aparecen en rocas que han sufrido alguna deformación importante. Bueno, eso es todo. Y digo, esos son los planos de esquistosidad. Si hablamos de planos de esquistosidad, entonces estamos pensando en esto que está aquí, especialmente rocas metamórficas. Y digo, estas son esquistosidades y esas son discontinuidades. Entonces, si por ejemplo yo veo esta de acá, ¿sí? Entonces veo los planos de esquistosidad, por ejemplo, y el resto tal cual, en rocas metamórficas. Y aquí me dice, mire, estos planos son de esquistosidad, de foliación o esquistosidad, y se forman entre las capas de rocas metamórficas, dando la apariencia de hojas o láminas. Entonces, otra vez, veo ahí ciertas hojas o láminas, o aquí lo propio. Esos son los planos. Y sepamos que si distinguimos algo así, nosotros podemos decir, está bien. Consecuencias, si volvemos a esto, ya hemos dicho, ya sé qué es la estratificación, ya sé qué es la laminación, ya sé qué son las diaclasas y qué son los planos de esquistosidad. Y esas son discontinuidades planares y sistemáticas. ¿Desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien. Pregunta, ¿está aquí Adrián Segales? Sí, Inge, aquí estoy. Ok. ¿Está aquí Brian Moya? ¿Está César Augusto Cejas? Bien. ¿Está Félix Vladimir Marco algo que no veo el completo? Félix Vladimir. No, no está. Una vez más, está aquí Félix Vladimir. Marco algo, pero es tan largo el nombre que no sale entero. Está aquí Grover Laura. Presente, Inge. Muy bien, gracias. Bien. Ahora hablemos de
que también queremos entender y como ingenieros civiles usamos la misma nomenclatura, lo que son las discontinuidades singulares. Estas de acá, ya una sola. También planos, y estas como ejemplo son fallas, diques, discordancias, ¿no? Son ejemplos. Entonces uno mira y dice, a ver, aquí estamos hablando de, no se olviden, algo singular. Y primer término que aparece, roca ígnea. Y uno mira y dice, aquí veo un dique. Aquí. Claramente aquí ha subido el magma y se ha movido por acá y digo, aquí hay un dique, una discontinuidad singular. Aquí hay un lacolito, aquí un stock, aquí otro dique. Bien, entonces ya digo, ya entiendo, estoy tras esto de acá y estoy empezando con los diques. Fallas, discordancias son discontinuidades. Entonces miro una foto y digo, aquí estoy queriendo ver diques, veo la roca y digo, muy interesante, aquí hay algo asociado con roca ígnea. Veo lo propio aquí, veo la roca y digo, muy interesante, aquí hay algo. Entonces ese es un dique, una discontinuidad. Y digo, esa es una discontinuidad, esa es una discontinuidad. Estas son otras discontinuidades. Entonces uno mira la roca y uno ve la estratificación o laminación, incluso se puede decir, y nota claramente las discontinuidades singulares. Esos son diques. Perfecto. Entonces, quería venir aquí y entender que se ha formado esta parte de diques y ya digo, ya me queda muy claro, no es difícil, muy fácil de ver qué es un dique. Por supuesto, eso es roca ígnea, ¿no? Muy bien, y esta roca existía antes. La otra falla singular, la otra discontinuidad singular es la falla. Y hemos visto que el geólogo es experto, pero ahora nosotros queremos que también estos términos sean nuestros. ¿Y aquí qué se puede ver? Se puede ver que había cierta estratificación y que todo ese bloque se ha movido horizontalmente y ha habido una rotura del material y esto ha ido por encima. Entonces aquí dice en inglés, ha habido un acortamiento. Es posible que exista una extensión cuando este material baja y lo propio termina con una rotura y esa es una falla también. O esta otra, cuando por alguna razón se mueve y no es que sube ni baja, pero sí hay otra vez una falla, una rotura del material y en todos los casos tenemos una falla. Habíamos utilizado esto para entender qué nos va a avisar el geólogo, pero ahora decimos, bueno, este es un asunto de ingeniero civil también. Miro aquí y digo, esta es una falla normal porque el esfuerzo que ha tenido que haber ha tenido que ser vertical. Para que esta línea, que es esta misma, haya terminado ahí abajo y se haya roto el material, haya habido una falla, entonces uno tiene que haber tenido esta fuerza en ese sentido. A eso es a lo que se llama una falla normal. En el otro sentido, la fuerza tiene que haber estado en este otro sentido. Solo
así es que esta línea ha terminado por encima de esta otra línea. Inicialmente uno dice una línea, otra diferencia, una línea, otra diferencia, pero el hecho de ver cómo se inclina nos avisa claramente cómo ha ido. Y esa es una falla inversa. Entonces eso sabía el geólogo. Ahora también los civiles, como civiles que somos, existen las fallas normales y las fallas inversas, ¿no? Esa es la clave. Otra vez lo mismo, falla normal, una carga vertical. Solo así hay el salto, si hay una carga vertical. Y hemos empezado con esta figura. Y otra vez la foto que vimos del geólogo, el anterior capítulo era el geólogo, ahora este somos nosotros los que entendemos bien. Y decimos, a ver, claramente esta es una discontinuidad en la roca, ¿verdad? Ahí yo veo otra discontinuidad en la roca, ¿sí? Y digo, estas de acá son planos y son sistemáticos. Entonces esto tiende a ser la estratificación. Y aquí hay algo muy especial. Ahí habría que ver un poquito más, no es una foto cualquiera. Y ahí puedo decir, quizá es otro material sedimentario, quizá puede ser un dique como hemos visto. No sé. Simplemente estamos hablando de que podemos con calma reconocer. Pero la clave de esta es que igual aquí vemos en ese macizo otra discontinuidad, parte de la estructura. Y es un plano. Entonces es una falla. Ahí está. Y vemos y decimos, es muy fácil. Esto ha llegado de arriba aquí. Y para eso, para tener esta inclinación, ha tenido que haber una fuerza en el sentido de acá. Consecuencias, es una falla normal. Ahí está. Y aquí viene una aclaración. Y los geólogos se nos ríen, nosotros decimos, no, yo también distingo una falla como ingeniero civil después de haber llevado esto. Pero decimos, y el geólogo nos dice, sí, es una falla. Y nos da miedo, ya decimos, uy, va a haber un terremoto, una falla. Y se ríe el geólogo. No, simplemente es una discontinuidad igual que la estratificación, solo que es única, hay que tener cuidado con eso. Y pueden haber fallas activas que sigan moviéndose muchos kilómetros y pueden haber fallas inactivas que ya no están moviéndose. Pero realmente, ¿cuánto influye esa falla? Eso es mecánica de rocas y estabilidad de lo que sea, de taludes, de túneles. No hay que tenerle miedo porque sea falla, es una discontinuidad. ¿Verdad que algunos de ustedes desean una falla? Ya estamos fritos. No, es una discontinuidad. Y aquí aclaremos eso, es muy, muy importante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora voy a excavar, ¿no? Esa es la idea. Voy a excavar y para excavar, por cualquier razón, yo voy a dejar esta superficie y, por ejemplo, una carretera, ¿no? Por decir algo. Y quiero excavar vertical. Necesito excavar vertical. Ahí nos salió muy vertical, que digamos. Vamos a poner otra vez eso ahí. Y veamos si ahora es algo. Y digo, voy a excavar vertical y ahí y voy a quitar todo esto. Perfecto, esa es una obra civil. Ya van a ver que es del pan de cada día para ustedes. Ahora la pregunta ¿es estable esto? Porque hay una falla, no necesariamente nos tenemos que asustar. No es que hay terremotos y todo aquello. Eso sí, ¿qué puede suceder si le quito todo eso? Es muy claro ahora. Lo que puede suceder es que empiece a toda esa masa moverse en ese sentido.
¿Por qué? Porque a lo largo de esta discontinuidad resulta que evidentemente hay un esfuerzo de corte que resiste y el hecho de haber excavado hay un esfuerzo de corte en ese sentido. Y ahora me pregunto y digo, ¿cuál será la resistencia al corte de esa discontinuidad? ¿Se podrá calcular? La respuesta es sí. Entonces digo, como falla o como discontinuidad, este pequeño talud se va a mover, entonces necesito saber el esfuerzo de corte, pero no porque es una falla que me tengo que asustar. Tengo que ver cuál es la resistencia al corte. Obviamente, si no hubiese eso, se nota que esto fuese estable, eso que quede claro, ¿no? Pero se nota por qué nos interesa la falla. Y si voy a poner una presa, por ahí podrá circular cierta cantidad de agua que no circula por aquí, podrá ser, pero no necesariamente. Miren, se nota que esto es muy fino, entonces de eso no me debo preocupar. Pero esa es la idea, eso es lo que hay que cuidar con las fallas y tenía que ser dicho. Entonces, ¿preguntas? Bien. Y otra vez vuelvo a decir que el otro tipo de falla es la inversa, esfuerzo lateral. Y aquí está muy claro aquello. Digo, este macizo se ha movido con una fuerza claramente en este sentido y a lo largo de esa superficie ha habido desplazamiento y esa es una superficie, una falla, ¿no? Esa es la idea, una discontinuidad más, no sistemática, sino singular. Perfecto, ese era un aspecto singular. Y el otro son las discordancias. Pero quizá aquí, antes de pasar a algo más, quieren hacer alguna pregunta. Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Los escucho. Muy bien. Entonces, ahora sí, digo, otra discontinuidad singular son las discordancias. Una sola y también nos interesa reconocerlas y hacer nuestras como ingenieros civiles. Y aquí aparece la discordancia angular, aquí la erosiva. Pues entiendo por qué esta es angular, porque aquí había una estratificación que se ha movido, ha erosionado y después recién está en el tiempo, por eso angular. Y esta erosiva, porque aquí no se movió nada, se erosionó y aquí viene otra etapa de estratificación y por eso es discordancia erosiva. Igual la podemos distinguir, ¿no? Si vemos el esquema es muy claro, esa es una discordancia, es una discontinuidad. ¿Cómo va a influir eso? Pues habrá que ver, ¿no? Pero esa es una discordancia, esa es la estratificación, esa también. Lo mismo aquí, se nota claramente, en una época se ha formado esto, en otra esa, y la discordancia es esa. Y lo mismo aquí, ¿no? Aquí está, y se puede ver en este sentido, en ese sentido, y aquí al otro lado en ese otro sentido la estratificación. Por eso esa es una discordancia. Muy bien. Y la otra discordancia, no la angular sino la erosiva, igual la hemos visto, es muy clara, ¿no? Cuando se tiene la estratificación ahí en ese sentido, se nota que después en otra época ha llegado ahí. Difícilmente nosotros distinguimos las épocas, pero por supuesto que sí podemos distinguir una discordancia cuando vemos eso, ¿no? Eso queda claro. Muy bien, entonces ahí están las que representan, hemos dicho, las fallas, los diques y las discordancias son discontinuidades planares singulares.
¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bien, Ingeniero, buenas tardes. buenas, escucho. ¿Cómo podemos distinguir la discordancia angular con lo que fue la falla de corte? Porque yo acabo de ver y es muy parecido el esquema, ¿no? De lo que presenta por el sedimento que se produjo. Una falla equivale a esto de aquí, que ha habido rotura. Por eso tú puedes ver esa posición ahí y esa ha habido rotura. La roca se ha roto. Entonces, cuando tú ves aquí, claro, no en primera instancia, pero cuando te acercas, tú dices, no hay confusión alguna, ha habido rotura ahí y este estrato ya no continúa más aquí, ¿no? Entonces, claramente ahí ha habido rotura, por eso es una falla. En cambio aquí, uno dice, aquí no es que ha habido rotura, ahí simplemente en la historia geológica ha habido deposición después. Entonces, por supuesto, uno puede ver eso y dice, ahí hay una falla y en la fotografía no nos vamos a meter. Si yo les pusiese eso como una falla, entonces ustedes podrían decir, sí, creo, y busco y digo, esto se ha movido y está aquí, por ejemplo, estaba aquí y luego aquí abajo, cualquier cosa, ¿no? Y vería uno la rotura. Pero no es el caso aquí de que, por ejemplo, este estrato esté más arriba o más abajo. En este estrato no hay tal cual. Más bien se entiende que en su época esto ha servido de plano y después se ha depositado eso y veo, ¿no? La estratificación en ese sentido. Eso es todo lo que hay que aplicar aquí. Entender qué es discordancia y qué es falla y por eso esa es una discordancia y no una falla. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Bien. Y después de ese, así como hay planos que son sistemáticos o singulares, también están las lineaciones. Y dice, es muy fácil, son líneas. Intersecciones de discontinuidades ya son líneas, porque dos planos se intersectan y forman líneas. Lo que se llaman lineaciones y ejes de pliegues. Entonces uno mira aquí y dice, a ver, lineaciones. Aquí hay algún estrato, por ejemplo, y yo veo que aquí hay minerales y tienen una orientación, entonces digo, es una línea, una discontinuidad en ese sentido. Luego veo esto y digo, son estrías. Claro, no espero que las distingan tal cual, pero es fácil de ver la línea, lineaciones. O el eje del pliegue, uno dice una línea, bueno, a eso se refiere. O la intersección de planos, línea. Entonces no hay mucha más vuelta, esas son lineaciones, ¿no? Perfecto, entonces ahí estamos listos con el tipo de discontinuidades, tiqueamos ahí y no hay problema. Ahora nos falta ver, después de entender eso, las características y después las propiedades mecánicas. Veamos las características. Entonces, digamos, características de las discontinuidades, aprender de memoria, porque esto es parte de la ingeniería civil, son la orientación, el espaciado, la continuidad, la rugosidad, la abertura, el relleno y las filtraciones. Y esas características, entendidas bien, nos van a llevar a entender las propiedades mecánicas. ¿De acuerdo? Entonces, entenderé bien las características. Y miro aquí y digo, a ver, ¿qué hay aquí? Un macizo. Y aquí se ha construido un túnel. Todavía voy a aprender más de túneles al final de este semestre, pero entre tanto me concentro en el macizo. Y digo, discontinuidades. Muy interesante.
qué discontinuidades hay acá. Y ya me ayudan en el dibujo y me dicen, mire, hay una discontinuidad 1. Y veo ahí comillas paralelo, 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 paralelo y así sucesivamente. Entonces ya distingo en este bloque una familia de discontinuidades, ¿verdad? ¿Qué discontinuidades pueden ser así? La estratificación puede ser así, ¿verdad? Eso he aprendido, por ejemplo. Pero me queda claro que ahí está una familia. Entonces digo, familia 1, esas corresponden a una familia 1 de discontinuidades. Y ahora me pregunto, ¿esa familia tiene ciertas características? Sí. ¿Cuáles deben ser las características a describir de esa discontinuidad? Son la orientación, el espaciado. En un rato veo, pero permítame repetir. Veo detalles, ¿no? Orientación, espaciado, continuidad, rugosidad, abertura, relleno y filtraciones. Excelente, entonces digo, ya está bien. Queda muy claro a qué se refiere que estas son características. Y luego busco y digo, además, si veo con calma, puedo yo ver una 2. Y digo, visto en este otro plano, hay otras. O visto arriba sería esa de ahí, esa. Y digo, aquí están otras familias. Y no tienen por qué ser las mismas, ¿no? Es otra familia en ese macizo. Y esa es otra familia 2. Y esa, de lejos, ya tiene otra orientación. Eso es clave, eso es lo que debo entender. Y tal vez tengo otro espaciado, otra continuidad, otra rugosidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, con eso dicho, igual puedo ver que aparece una 3 y en este otro sentido. Entonces, queda claro que hay varias familias y cada familia tiene sus propias características. Y si queremos ver qué representan esas características, eso es lo que aparece aquí, en esta figura. Dice, una es la orientación. Entonces, esto nos va a ayudar a entender. ¿Cómo? Uno dice, a ver, ¿qué hay aquí? Todo es un macizo. Ya. Y veo que aquí hay una familia 1, está escrito familia 1 y la resalto. Y digo, evidentemente hay una familia 1. Vamos a poner en otro color para que se note. Familia 1. Entonces veo familia 1. Y me dice las que constituyen la familia 1 son esa, esta otra, esta de acá, esa de ahí, hacen una familia 1. Y veo que en el otro sentido, en este sentido, hay una familia 2 y es muy, muy claro, ¿verdad? Ahí está la familia 2 y cada una tiene sus propias características. Y se nota que a ojo de buen cubero, o sea, uno viendo de forma general, ve que la familia 1 es prácticamente perpendicular a la familia 2, ¿no? Entonces dice, primera idea, la orientación es otra. Entonces, cada una tiene que tener su propia orientación. Y veo que la misma familia 1, esta no es exactamente paralela a esa. Entonces, tiene que haber un promedio, por decir algo, de la orientación. Y esa orientación se la mide así, en ese sentido. Miren, se nota que esta es la superficie, ¿no? Todo esto está en una superficie y uno dice, a ver, para esa superficie yo tengo aquí un plano horizontal y tengo el norte. Y para esa superficie, ¿no? Para esta superficie tengo una dirección. Entonces, y una perpendicular a esa superficie.
Entonces me dice, si yo midiera el ángulo del norte a esa perpendicular, estoy dando la orientación. Y además veo que de la horizontal ahí hay otro ángulo. Ya vamos a ver eso con calma el día de hoy, nos basta decir, a eso se refiere la orientación. Entonces, esta tiene una orientación, esa tiene otra orientación, el plano este que estamos viendo tiene otra orientación, no hay duda. ¿Qué otra cosa uno puede ver acá? Dice, veo que entre este y este hay un espaciado y no necesariamente es el mismo espaciado de la familia 2 que la familia 1. Entonces ya entiendo el espaciado, un promedio de la distancia entre los diferentes planos. Ese es el espaciado. ¿Qué otra cosa veo aquí? Que esta discontinuidad acá tiene otro material y digo, un relleno. Entonces el saber el espesor de ese relleno, el tipo de relleno, seguramente va a condicionar. El ejemplo más claro es este, ¿no? Donde había un relleno aquí. Entonces, realmente, ¿cómo es ese relleno? ¿Qué características tiene? De seguro va a influir sobre la resistencia. Entonces, características de las discontinuidades son esto que hemos dicho, la orientación, el espaciado, y ahorita estamos en el relleno. ¿Y a qué se refiere el relleno? A eso. ¿Qué otra cosa hay aquí? Dice resistencia de las paredes. Veo que en esa discontinuidad, los labios de la discontinuidad, por supuesto que tienen una resistencia. Yo ya he visto que si voy a hablar de la roca intacta, solo esa pequeña parte, esa resistencia, puede ser la resistencia a la compresión de la roca intacta, ¿no? Uniaxial, y da una resistencia. Y de lejos, esa, aquí en esa pared, puede ser diferente a esta. O de lejos puede ser diferente a la otra familia. Bueno, entonces esa es una característica. Y vean aquí que otra cosa, se nota claramente la rugosidad. Por lo tanto, cada discontinuidad tiene una rugosidad. Y ni qué decir de las filtraciones. Filtra, tienen agua, no tiene agua. O la abertura no es lo mismo algo como esto más abierto que esto. Esas son características. Y por último, ¿qué más hay acá? La continuidad. Dice, esta, por ejemplo, en longitud va de ahí y se nota que hasta ahí, y eso es lo que se llama la continuidad. Como familia habrá una característica en especial. Entonces vuelvo aquí y digo, ya he entendido, eso es lo que quería. Características de las discontinuidades son la orientación, el espaciado, la continuidad, la rugosidad, la abertura, el relleno y las filtraciones. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Desean hacer alguna pregunta con relación a esto? Por favor, hagan sus preguntas. Ingeniero, perdón, no logro percibir cuál es la diferencia entre una familia y otra, o cómo lo identifico. ¿Puedes repetirme, por favor? ¿Cómo identificar la diferencia entre una familia y otra? No percibo cómo. Uno agarra y dice, voy a ver aquí, y puedo ver que yo he entendido que las discontinuidades son sistemáticas, muchas, y solo el hecho de ver una, otra y otra, involucra que esta es una familia. Y claramente esa familia no es perfecta y exacta, no son todas paralelas, pero ahí viene la idea. El hecho de que estén en esa posición ya representa una orientación. Y ahí paro y digo, ahora veo aquí otra, y lo mismo el hecho de que sean sistemáticas y realmente corresponde a otra aquí, ¿no? Se nota clarito que es
una en este sentido y la otra en ese otro sentido, y esta otra sistemática ya es otra familia, porque ya tienen otra orientación. Y ni qué decir, y para cada una de estas, el espaciado. ¿A qué se referiría el espaciado aquí? La distancia entre plano y plano, ese sería el espaciado, y no tiene por qué ser lo mismo que el espaciado que exista en esta otra, ¿no? En las celestes. Y la continuidad quiere decir que cuán largo es, podría ser aquí, ambas parecen con la misma continuidad, no hay problema. La rugosidad en estas puede haber algo muy rugoso, pero por el movimiento tectónico, estas otras ser totalmente lisas, y así pueden variar todas. Entonces, cuando uno mira aquí y dice, esta y esa, ¿no? La familia 1, que podemos resaltar otra vez, la familia 1 representan varias discontinuidades, esa y esa, y son paralelas, por eso es una familia. Y la otra representa paralela entre comillas, y ahí le ponemos el otro color y decimos las otras representan esa y esa, y todas son paralelas. Por eso esa es otra familia con otras características. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a parar ahí. La siguiente vez nos sumergimos en la resistencia al corte de estas discontinuidades. Entonces, vámonos, tengan buen fin de semana.